Mi nombre es Carolina, tengo 35 años, y hasta hace poco era la codirectora de Constructora Mendoza, la empresa que mi padre construyó desde cero hace 40 años. Esta es la historia de cómo casi perdí todo el legado familiar por confiar en la persona equivocada, mi propia hermana. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi padre, Roberto Mendoza, falleció repentinamente de un ataque cardíaco. La pérdida fue devastadora para todos, especialmente para mí, que había trabajado junto a él en la empresa desde que me gradué de la universidad. Mi hermana menor, Valeria, también trabajaba en la empresa, pero se dedicaba más a la parte administrativa mientras yo me encargaba de los proyectos y operaciones. La noche antes de su muerte, mi padre me llamó a su estudio. Carolina, dijo, su voz más seria de lo habitual, necesito que guardes algo por mí. Sacó un USB de su escritorio y me lo entregó. Prométeme que lo mantendrás seguro y que solo lo usarás si es absolutamente necesario. Pero papá, ¿qué contiene? La verdad, respondió simplemente. Y a veces, la verdad es el arma más poderosa que tenemos. No entendí la importancia de esas palabras hasta que fue demasiado tarde. Después del funeral, Valeria cambió. La hermana que siempre había sido un poco competitiva pero amorosa se volvió fría y calculadora. Comenzó a tomar decisiones unilaterales en la empresa, excluyéndome de reuniones importantes. Es por el bien de la empresa, decía cuando la confrontaba. Necesitamos una dirección clara, no dos personas tomando decisiones diferentes. Mi esposo, Andrés, notó los cambios antes que yo. Ten cuidado con Valeria, me advirtió una noche. Hay algo en su mirada que no me gusta. Pero yo no quise escuchar. Es mi hermana, respondí. Solo está procesando el duelo a su manera. Las cosas empeoraron cuando Valeria contrató a un nuevo asesor financiero, Ricardo Torres. Un hombre con una reputación cuestionable en el sector de la construcción. No confío en él, le dije a Valeria durante una de nuestras cada vez más frecuentes discusiones. Ese es tu problema, Carolina, respondió con desdén. Siempre desconfías de las personas equivocadas. Un mes después de la muerte de papá, recibí una llamada de uno de nuestros proveedores más antiguos en Brasil. Teníamos un proyecto importante allí, y había surgido un problema que requería mi presencia inmediata. Ve, dijo Valeria cuando le informé del viaje. Yo me encargaré de todo aquí. Debí haber notado su sonrisa cuando dijo eso. El viaje que debía durar una semana se extendió a 3. Los problemas eran más complejos de lo esperado, y las diferencias horarias dificultaban la comunicación con la oficina central. Fue durante mi tercera semana en Brasil cuando recibí una llamada de Marina, mi asistente de confianza. Carolina, su voz temblaba, tienes que volver inmediatamente. ¿Qué sucede? Valeria, ella, ha vendido la empresa. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. ¿Qué? Eso es imposible. Soy codirectora y copropietaria. Ella tiene documentos que prueban que eres solo una empleada, no propietaria. Dice que papá le dejó todo a ella. Eso es una mentira. Lo sé, pero tiene los papeles para probarlo. Y, hay más. ¿Qué más puede haber? Ha vendido la empresa a Construcciones Torres, la compañía de Ricardo. El trato se cierra mañana. Tomé el primer vuelo disponible de regreso, pero cuando llegué a la oficina al día siguiente, ya era tarde. Valeria estaba sentada en el escritorio de papá, con Ricardo a su lado. Ah, la empleada rebelde regresa, dijo con una sonrisa maliciosa. Llegas justo a tiempo para la transición. ¿Qué has hecho, Valeria? Lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Papá siempre supo que yo era la más capacitada para dirigir la empresa. Por eso me dejó todo a mí. Eso es mentira y lo sabes. Ah, sí, sacó unos documentos de un cajón. Estos papeles dicen lo contrario. Tú solo eras una empleada más, Carolina. Una bien pagada, sí, pero nada más. Mi mundo se derrumbaba mientras leía los documentos. Parecían auténticos, con la firma de mi padre y todo. Ahora, continuó Valeria, como nueva propietaria única, he decidido vender a Construcciones Torres. ¿Y tú? Bueno, I'm afraid you're fired. Me quedé paralizada en la oficina, mirando los documentos que sostenía en mis manos temblorosas. Ricardo Torres sonreía desde su posición junto a Valeria, como un gato que acababa de atrapar a su presa.
No pueden hacer esto, dije finalmente. Esta empresa es el legado de papá. Era el legado de papá, corrigió Valeria. Ahora es un activo comercial, y como única propietaria legal, puedo hacer con él lo que quiera. En ese momento, Marina entró apresuradamente a la oficina. Carolina, los de recursos humanos necesitan que firmes tu renuncia. No firmaré nada, respondí con firmeza. Oh, lo harás, intervino Ricardo. A menos que quieras enfrentar cargos por insubordinación y posible fraude corporativo. ¿Fraude? Mi voz se quebró. ¿De qué estás hablando? Valeria sacó otro folder. Hemos encontrado algunas irregularidades en los proyectos que manejaste. Transferencias sospechosas, contratos dudosos. Eso es ridículo. Todos mis proyectos fueron completamente transparentes. Los documentos sugieren lo contrario, sonrió Ricardo. Pero estamos dispuestos a ignorar estas discrepancias si cooperas y te vas silenciosamente. De repente, recordé el USB que papá me había dado. Lo había guardado en mi caja fuerte personal y no lo había tocado desde su muerte. Necesito tiempo, dije. Al menos déjenme recoger mis cosas. Tienes una hora, concedió Valeria. Y será supervisada. Mientras empacaba mis pertenencias bajo la mirada vigilante de un guardia de seguridad, Marina se acercó discretamente. Hay algo que debes saber, susurró mientras fingía ayudarme con unas carpetas. He estado investigando a Ricardo Torres. No es la primera vez que hace esto. ¿Qué quieres decir? Tiene un patrón. Se acerca a empresas familiares, especialmente aquellas con conflictos internos, y las adquiere por una fracción de su valor real. Luego las desarma y vende los activos por separado. Mi corazón se hundió. ¿Y Valeria no lo sabe? Creo que sí lo sabe. Le prometió una posición ejecutiva en su conglomerado y un porcentaje significativo de la venta. ¿Cómo sabes todo esto? Marina miró nerviosamente alrededor. Tu padre, él me pidió que investigara a Ricardo hace meses, cuando Valeria comenzó a mencionarlo en las reuniones. De repente, las últimas palabras de mi padre cobraron sentido. El USB. Esa noche, después de llorar durante horas en casa, decidí revisar el contenido del USB. Lo que encontré me dejó sin aliento. El dispositivo contenía cientos de documentos, correos electrónicos, contratos, fotografías, grabaciones de audio. Mi padre había estado construyendo un caso contra Ricardo Torres durante meses. Había pruebas de sus negocios fraudulentos anteriores, testimonios de exempleados, documentos que mostraban cómo había destruido otras empresas familiares. Pero lo más impactante fueron los correos electrónicos entre Valeria y Ricardo, que se remontaban a más de un año atrás. Habían estado planeando esto desde antes de la muerte de papá. Los documentos que mostraban que yo era solo una empleada eran falsificaciones. Valeria había estado trabajando con un falsificador profesional para recrear la firma de papá. Con las manos temblorosas, llamé al único abogado en quien podía confiar, Jorge Méndez, el mejor amigo de mi padre y quien había manejado los asuntos legales de la empresa durante décadas. Jorge, dije cuando contestó, necesito tu ayuda. Y necesito que seas completamente discreto. Por supuesto, Carolina. ¿Qué sucede? Tengo pruebas de que Valeria y Ricardo Torres están cometiendo fraude. Necesito saber cómo proceder. Ven a mi oficina. Ahora. La oficina de Jorge estaba a oscuras cuando llegué, iluminada solo por la luz de su computadora mientras revisaba los archivos del USB. Tu padre era más inteligente de lo que todos pensábamos, dijo finalmente. Ha reunido un caso sólido contra Torres. Y ahora también tenemos evidencia contra Valeria. ¿Qué podemos hacer? Primero, necesitamos actuar rápido. La venta está programada para mañana. Segundo, necesitamos apoyo. ¿Confías en Marina? Con mi vida. Bien, porque necesitaremos su testimonio. Jorge trabajó toda la noche, haciendo llamadas y preparando documentos. Al amanecer, teníamos un plan. A las 9 de la mañana, entré en la sala de juntas donde se firmaría el contrato de venta. Valeria, Ricardo y varios ejecutivos ya estaban presentes. ¿Qué haces aquí?, espetó Valeria. Ya no trabajas aquí. Oh, pero sí trabajo aquí, sonreí. De hecho, soy más que una empleada. Jorge entró detrás de mí,
seguido por 2 oficiales de policía y un fiscal. ¿Qué significa esto?, demandó Ricardo, poniéndose de pie. Significa, dije, conectando el USB a la pantalla de la sala, que el juego se acabó. Durante la siguiente hora, presentamos todas las pruebas. Los correos electrónicos que mostraban la conspiración entre Valeria y Ricardo. Las pruebas de falsificación de documentos. Los testimonios de otras empresas que Ricardo había destruido. Esto es ridículo, intentó defenderse Valeria, pero su voz temblaba. Esos documentos podrían ser falsos. ¿Cómo los que tú falsificaste?, pregunté, proyectando los videos de las cámaras de seguridad que mostraban a Valeria reuniéndose con el falsificador. Ricardo intentó escapar, pero los oficiales lo detuvieron en la puerta. Señor Torres, dijo el fiscal, está bajo arresto por fraude corporativo, falsificación de documentos y conspiración. Valeria se derrumbó en su silla. No entiendo, ¿cómo? Papá lo sabía todo, expliqué. Había estado siguiendo tus movimientos durante meses. Sabía que planeabas traicionarnos. ¿Y por qué no hizo nada? Porque quería darte la oportunidad de hacer lo correcto. Hasta el final, esperó que cambiaras de opinión. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria mientras los oficiales la esposaban. Lo siento, susurró. La ambición me cegó. No, Valeria. La ambición no te cegó. La envidia lo hizo. Los meses siguientes fueron intensos. Ricardo y Valeria fueron procesados y condenados por fraude. La empresa permaneció bajo mi control, y con la ayuda de Marina y el equipo leal, comenzamos a reconstruir la confianza de nuestros clientes y empleados. Un año después, visité a Valeria en prisión. ¿Por qué viniste?, preguntó. Porque eres mi hermana. Y porque papá nunca perdió la esperanza en ti. Lo arruiné todo, ¿verdad? Sí, pero quizás cuando salgas, si realmente has cambiado, podamos reconstruir algo. No la relación que teníamos, pero al menos algo. Hoy, Constructora Mendoza es más fuerte que nunca. En mi oficina, tengo 2 fotos, una de papá el día que fundó la empresa, y otra del último día que pasamos juntos. A veces, cuando miro esas fotos, pienso en cómo la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra su camino. El USB que papá me dio no solo salvó la empresa, me enseñó que a veces las personas que más amamos pueden traicionarnos, pero también que el amor verdadero, como el de un padre, puede protegernos incluso después de la muerte. Marina sigue siendo mi mano derecha, ahora como directora de operaciones. Jorge se jubiló pero sigue siendo nuestro asesor legal principal. Y yo, bueno, yo aprendí que el verdadero legado de papá no era la empresa en sí, sino los valores que nos enseñó: integridad, trabajo duro y la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando duele. En cuanto a Valeria, cumple su condena y asiste a terapia. Le envío fotos de la empresa y reportes mensuales. No para restregárselo en la cara, sino para mostrarle que el legado de papá sigue vivo y que, cuando esté lista, quizás pueda ser parte de él nuevamente. Porque al final, como papá siempre decía, una empresa se construye con ladrillos y cemento, pero una familia se construye con perdón y esperanza.